que la manipulación no necesariamente es algo negativo. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy Linda y soy entrenadora de vida y sanadora intuitiva. El tópico de hoy es la manipulación. Y vamos a hablar un poquito de cuál es mi definición de la manipulación, cómo lo utilizamos en el día a día con algunos ejemplos y cómo podemos aprovecharla para vivir una vida que esté más en alineamiento con nuestro desarrollo espiritual. La manipulación en nuestra sociedad tiende a ser una mala palabra, o sea, se considera como una palabra sucia, como algo negativo, tiene una connotación negativa. Y yo pienso que mayormente eso tiende a ser porque asumimos que cuando una persona está tratando de manipular a otra o tratando de manipular una situación, lo estás haciendo porque son malas personas o porque tienen malas intenciones. ¿Qué pensarían si yo les digo que la manipulación no es algo negativo? De hecho, en mi opinión, tiende a ser algo bien neutral. Para comenzar, les voy a dar la definición de mi mentor espiritual, Teal Swan, y cómo ella define la manipulación. Y la definición de ella es que la manipulación es simple y sencillamente el tratar de llenar nuestras necesidades de una manera indirecta. Yo creo que todos tenemos la capacidad y, más importante, la habilidad de manipular. De hecho, mi opinión es que todos lo hacemos en nuestra vida cotidiana, casi diariamente. Simplemente es que a veces no nos damos cuenta ni siquiera de que lo estamos haciendo. Hay muchas maneras de manipular a otras personas o situaciones. Por ejemplo, hay veces que queremos hacer algo, queremos, por ejemplo, ir a cenar, pero nuestra pareja prefiere ir a una barra, etcétera. Y a veces generalmente, tendemos a utilizar nuestras capacidades de manipulación en esas circunstancias para obtener lo que nosotros queremos. Es algo que pasa constantemente y es algo que es bien natural, es un aspecto bien natural del ser humano. Otro ejemplo que quiero utilizar es un ejemplo tal vez un poco más gráfico, pero es un ejemplo que es importante para demostrar cuán no negativo o cuán neutral es nuestra capacidad de manipulación. Por ejemplo, la mayoría de las personas que crecen en una situación de abuso, ya sea abuso de los niños en particular, que creen en una situación de abuso, ya sea abuso físico, abuso emocional, sexual, etcétera, tienden a crecer en un ambiente que es impredecible, un ambiente que es errático, un ambiente que es controlador, un ambiente que constantemente los invalida. Lo que tiende a pasar en esas situaciones es que, por ejemplo, el agresor o la agresora, o sea, la persona X, la persona que está abusando de este niño, tiende a ser una persona de comportamiento y emociones erráticas e impredecibles. Por ende, el niño o la niña tiende a aprender a percibir el más mínimo cambio en su ambiente o en esta persona, porque toda su seguridad física y emocional depende de eso. De hecho, su vida puede depender de eso. Por ejemplo, en una situación de abuso, si el agresor o la agresora puede que esté de buen humor en algún momento y algo pasa que es totalmente externo al niño, algo pasa y esa persona se molesta o de alguna manera se pone triste, molesta, agresiva, etcétera, es importante que ese niño o niña tenga esa capacidad, una capacidad de percibir el más mínimo cambio en el comportamiento, en las emociones de esa persona, de su agresor, o en el ambiente, para poder buscar una manera de mantenerse seguro o segura. Y eso puede ser de varias maneras. Puede ser tal vez de una manera como redirigir la conducta del agresor o de la agresora o evitarla de alguna manera. Y tendemos a hacer eso utilizando nuestra capacidad de manipulación. Y voy a hablar de un aspecto bien personal. Por ejemplo, yo soy una persona que tengo una capacidad bien alta para manipular. Es algo que yo nunca supe hasta recientemente, hace, no sé, tal vez una década atrás, es que cuando empecé con mi desarrollo espiritual, comencé a darme cuenta que yo puedo ser una persona bien manipuladora y tengo esa estrategia muy bien desarrollada en mi vida, porque yo vengo en un ambiente en el que era necesario para mí
entender, percibir el más mínimo cambio en mi ambiente e intentar manipular sea a la persona o a la situación para mantenerme segura físicamente yo. Y estoy hablando que eso es algo que desarrollé, una habilidad que desarrollé en mi niñez. No es algo que yo desarrollé porque quise, no es algo que desarrollé conscientemente. Simplemente se desarrolló como un mecanismo de defensa, como un mecanismo de sobrevivencia. Y según uno va creciendo, esos mecanismos viajan contigo en la trayectoria de tu vida, aunque ya tal vez no los necesites. Y eso es lo que tiende a dar raíz a las habilidades de manipulación. No tiene que ser en una situación tan traumática o tal vez tan dramática o trágica como abuso físico o abuso emocional, pero tendemos a desarrollar esas habilidades como una estrategia o un mecanismo de sobrevivencia o defensa. Y una cosa que también es importante entender es que todo este tipo de conceptos, todas estas estrategias, tienden a estar en un espectro. Por ejemplo, el otro lado de la moneda, para mí, de la manipulación, es la influencia. Está en el otro lado del espectro, el lado opuesto. Y la razón es porque son casi lo mismo. La diferencia es que la manipulación es algo que se hace en secreto, que se hace encubierto. Por ejemplo, cuando estamos intentando manipular a otra persona o a una situación, la otra persona tiende a no saber qué es lo que está ocurriendo y a veces, generalmente, de hecho, nosotros mismos ni siquiera entendemos qué es lo que estamos intentando hacer. Por otro lado, la influencia tiende a tener el mismo uso. Estamos tratando de convencer tal vez a otra persona de algo o estamos tratando de llenar una necesidad, pero lo estamos haciendo abiertamente. De manera en que nosotros entendemos lo que estamos haciendo y también estamos haciéndole saber o dejándole saber a la otra persona lo que estamos haciendo, sea verbalmente o a través de nuestras propias acciones. Y es importante, la razón por la que es importante poder entender esto es porque lo podemos utilizar en nuestra vida. Por ejemplo, cuando estamos tratando de llenar una necesidad, una vez que nos damos cuenta que estamos tratando de manipular a otra persona o estamos tratando de manipular la situación, podemos tomar un momento para centrarnos y en este mismo momento tratar de entender cuál es la necesidad que estamos tratando de llenar o de satisfacer y por qué pensamos que tenemos que hacerlo de una manera que sea encubierta. ¿Por qué sentimos o pensamos o creemos que es necesario hacerlo de esa manera y no hacerlo abiertamente? Y ese tipo de introspección nos da mucha información acerca de nosotros, de nuestro proceso y nos ayuda a desarrollar no solamente conductas, sino dinámicas en nuestras relaciones que son más sanas y que son más evolucionadas. Por otro lado, también es útil cuando nosotros estamos en una situación que es todo lo que estamos siendo manipulados o que otra persona nos está intentando manipular a nosotros. Si nosotros tenemos la capacidad y el entendimiento podemos poner en perspectiva la definición que di de manipulación anteriormente, que es simplemente tratar de satisfacer una necesidad de manera indirecta. Cuando otra persona nos está tratando de manipular a nosotros, podemos de nuevo tomarnos ese momento y entonces ir o hablar, comunicarnos con esa persona de una manera más honesta y directa y preguntarle qué necesidad es la que estás tratando de satisfacer, qué es exactamente la necesidad que estás tratando de llenar en este momento. Y obviamente esto asume que la otra persona tiene la madurez y las habilidades y la capacidad de mantener de llevar ese tipo de conversación y la capacidad de introspección personal para poder tener una dinámica más abierta, claro está. Pero pero si ese es el caso, eso abre las puertas para tener no solamente relaciones, sino dinámicas más saludables y más evolucionadas con las personas en nuestro alrededor. Bueno, espero que este video les haya servido en algo. Y si quieren aprender más o saber más acerca de mí o de mi trabajo, de mis servicios, voy a incluir el enlace de mi sitio de web en la descripción, así que lo pueden buscar ahí. Y como siempre,
Espero que les haya servido, que les haya gustado el video y hasta la próxima. Namaste.